África sin duda alguna es un territorio que ha logrado enamorar a muchas personas por diferentes motivos, un continente bastante llamativo, lleno de curiosidades y misterios. El iceberg de África. En este primer nivel vamos a iniciar con un tema histórico que quizás muchos no sabían. Tercera Guerra Púnica. Fue el último enfrentamiento militar entre la República Romana y los remanentes del Estado púnico liderados por Cartago entre los años 149 y 146 a.C. El nombre púnico proviene de la denominación que daban los romanos a los cartagineses. Esta guerra fue mucho más corta que las dos anteriores y consistió principalmente en el asedio romano a la ciudad de Cartago, llevando finalmente a la destrucción total de la misma y la muerte o esclavitud de todos sus habitantes. Así terminó la existencia de Cartago como nación independiente. Pasemos al siguiente punto, falta de educación. Más de 32 millones de niños africanos se encontraban fuera de la educación primaria en el año 2019, cifra que ha aumentado con el COVID-19 por la falta de acceso a educación digital y por el absentismo escolar. En 2019, solo hubo un 21% de escolarización en el África subsahariana y un 41% en el norte de África. 2/3 partes de los países africanos con menos renta recortaron su presupuesto en educación durante 2020 en torno a una media del 4%, según Fermín Edouard Matoko, subdirector general de Prioridad África y Relaciones Exteriores de la UNESCO, que hizo hincapié en dos de los grandes problemas de la educación en África, la falta de docentes y la brecha digital existente. Esto trae consigo diferentes problemas que convierten a África en un continente mayormente poblado por la pobreza extrema. Veamos el siguiente punto de este nivel. La víbora rinoceronte. Se encuentra en los bosques de África Occidental y Central. Esta gran víbora es conocida por su llamativa coloración y sus prominentes cuernos nasales. Se esconden durante el día en la hojarasca, en agujeros, alrededor de árboles caídos o raíces enredadas. Su vívida coloración en realidad les brinda un excelente camuflaje en las condiciones de luz moteada del suelo del bosque, haciéndolos casi invisibles. Pequeñas dosis del veneno, principalmente hemotóxico de la serpiente, pueden ser mortales para el ser humano. Este veneno ataca el sistema circulatorio de la víctima de la serpiente, destruyendo tejidos, vasos sanguíneos y produciendo una hemorragia interna. Cuando los colmillos no están en uso, se pliegan en el techo de la boca de la serpiente. Esta tiene la capacidad de controlar el movimiento de sus colmillos. Cuando una víbora rinoceronte abre la boca, no significa necesariamente que los colmillos se colocarán en su lugar. Cuando ataca, los colmillos penetran profundamente en la víctima y el veneno hacia la herida. Siguiente punto. Leones. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en grupos, llamados manadas. Estas manadas son unidades familiares que pueden incluir hasta 3 machos, alrededor de una docena de hembras y su prole. Todas las leonas de la manada están emparentadas, y las cachorras suelen quedarse con el grupo durante toda la vida. En un momento dado, los machos jóvenes abandonan el grupo para formar su propia manada, usurpando un grupo liderado por otro macho. Las poblaciones de leones han sufrido un descenso estremecedor. Tan solo en los últimos 120 años han desaparecido de más del 90% de su área de distribución histórica en África. Las cifras de este gran felino no suelen ser alentadoras. Estos emblemáticos animales han descendido desde una población total de 450.000 ejemplares hace 60 años, a un recuento actual de 20.000 ejemplares. Pasemos al siguiente punto. Mamba negra. Es una especie de serpiente de la familia Elapidae extremadamente venenosa que habita en diversas zonas del África subsahariana. Es la segunda serpiente venenosa de mayor tamaño, después de la cobra real. Aunque hay informes de ejemplares de algo más de 4 metros, los adultos normalmente miden entre 2 y 3 metros. El color de su piel varía de gris a marrón oscuro. Los ejemplares jóvenes tienden a ser más pálidos que los adultos y se oscurecen con la edad.
Es capaz de atacar a una distancia considerable y puede producir varias mordeduras en rápida sucesión. Su veneno está compuesto principalmente de neurotoxinas que a menudo provocan síntomas en 10 minutos y con frecuencia es mortal para los humanos a menos que se administre un antisuero. Se considera como una de las serpientes más peligrosas del mundo, por eso se encuentra en este punto del video. Hienas. Se trata de animales nocturnos, que gozan de muy buen oído y visión, y de una gran agilidad debido a las garras de sus patas, que les permiten arrancar y correr a gran velocidad. Cazan en grupo, aislando a la presa y persiguiéndola entre todos los miembros para luego disputarse el galardón. Una de sus características más conocidas es su famosa risa, un tipo de aullido o gemido que emiten de forma frecuente. Se organizan en grandes manadas llamadas clanes que pueden incluir hasta 80 individuos y son conducidos por las hembras. La relación entre hienas y hombres es cada vez más estrecha. Con África cada vez más superpoblada, las hienas y los seres humanos entran en contacto frecuente. De hecho, el pueblo Maasai de Kenia y Tanzania deja en ocasiones a sus muertos en campo abierto para que sean comidos por las hienas. Hasta este momento hemos hablado de muchos animales, sin embargo, tengan mucha paciencia, no todo el video será basado en especies, solo que África está lleno de vida animal que no podían faltar en este video. Gran hipopótamo. Los hipopotámidos son unos mamíferos grandes, de piernas cortas, rechonchas y cuerpos en forma de barril. Tienen una cabeza grande, con una boca amplia y fosas nasales situadas en lo alto del hocico. Al igual que los cerdos, tienen 4 dedos en las patas, pero a diferencia de estos, utilizan todos los dedos para andar. Los hipopotámidos son ungulados, pero, a diferencia de la mayor parte de estos animales, no tienen pezuñas y cuentan en su lugar con unas almohadillas de resistente tejido conjuntivo. Su personalidad territorial y agresiva le convierte en un ser muy peligroso, capaz de matar hasta 3.000 individuos al año. Su mordida es la más fuerte de todos los mamíferos, siendo capaz de generar un PSI de 1821. Para que tengan una idea, el PSI de un león es de 1050. Se cree de hecho que estos animales suelen asesinar más personas al año que un león. Siguiente punto. El Islam. El núcleo de la ley islámica se expresa en 5 preceptos básicos, los 5 pilares de la religión que todo buen musulmán debe cumplir: la profesión de fe, la oración 5 veces al día, la limosna, el ayuno durante el mes el Ramadán y la peregrinación a la Meca. Aparte de esto, el Islam desacredita, maldice y aplasta a la mujer. La mujer siempre ha sido desacreditada o maldecida, cuando no literalmente aplastada. La mujer no figuraba entre los dirigentes, siempre ha ocupado una segunda categoría, no formaba parte de lo que, en el fondo, constituía una sociedad, se la consideraba como un objeto decorativo. El Islam ha hecho de ella un instrumento para el deseo o el placer del hombre. Transformaciones faciales. Este punto va relacionado con la cultura de este continente y de ciertos países, específicamente de ciertas tribus quienes son las protagonistas. Estas transformaciones faciales que se pueden ver reflejados sobre todo en los labios y la boca de las personas, sorprenden no solo por su desgarramiento en ciertas zonas, o la manera en que agranda las partes faciales, sino también porque en algunas ocasiones esto es motivo de belleza. Lo que a su vez para sus gustos hace ver a las personas mucho más atractivas. Mayor natalidad. La mujer en África tiene actualmente alrededor de 5 hijos de media. Esto varía significativamente desde 3 en la parte meridional a entre 5 y 6 en la zona central y occidental. El promedio en otras partes del mundo es de 2 o incluso menos, y el promedio mundial es de 2.5 hijos por mujer. Pese a las condiciones en las que viven la mayoría de familias africanas, que en su mayoría es llena de carencias alimentarias, estas personas deciden seguir teniendo hijos con normalidad. Se debe tener en cuenta que un motivo justificado podría ser la falta de educación que hace que las personas no miren más allá de su deseo o placer. Falta de agua.
A pesar de los grandes volúmenes de agua superficial, las investigaciones del WRI muestran que 400 millones de personas en África subsahariana carecen de acceso a agua potable básica y que los países africanos se enfrentan a algunos de los mayores riesgos hídricos del mundo. La escasez de agua en África se debe en gran medida a la falta de inversión en infraestructuras hídricas, como las tuberías, para acercar el agua a la población, pero este punto se encuentra porque el agua es vital para el buen desarrollo de la vida misma, sin ella se presentan muchos casos de muertes en este continente. Pasemos a un punto que es similar al anterior. Hambre en África. La crisis alimentaria, iniciada en 2007 debido al alza de los precios internacionales de los alimentos, está teniendo serias consecuencias en términos económicos y nutricionales en el África subsahariana. No obstante, representa simplemente el agravamiento de una situación crónica con unas altas tasas de subnutrición, las más altas del mundo, derivadas de diferentes factores estructurales. Lo cual indica que literalmente en este continente gran parte de la población debe sobrevivir en condiciones muy extremas, no solo por la falta de agua potable sino también por la escasez de comida y recursos. Pasemos al siguiente punto. Tribu pigmeos. Los pigmeos, un grupo de personas cazadoras y recolectoras que viven en las áreas forestales de África Central y Occidental cerca del Océano Atlántico y son conocidos por su baja estatura, mantienen sus milenarios hábitos de vida a pesar de los avances de la tecnología. Las selvas tropicales habitadas por pigmeos se están agotando rápidamente debido a la producción de madera y la minería. Los hábitats de los pigmeos, a quienes no se les permite vivir en los bosques que se han transformado en parques nacionales, son cada vez más pequeños. Aparte de esto, los esfuerzos de integración del gobierno de Camerún para que los pigmeos se instalen en una vida estable no tienen éxito. Los pigmeos, a quienes no les gusta comunicarse con los extranjeros y que les tomen fotos, llevan un estilo de vida diferente al de los pueblos asentados del continente africano. Muchos pigmeos, que todavía viven como los pueblos antiguos, pasan la mayor parte del tiempo cazando en lo profundo de los bosques y recolectando frutas y hierbas. Debido a que no utilizan dinero, los pigmeos intercambian los productos que cazan y recolectan con otras comunidades para satisfacer sus necesidades. De baja estatura y piel oscura, los integrantes del grupo étnico de los pigmeos habitan en diferentes regiones del centro de África, conocida como región del Congo. El nombre que reciben proviene del griego, y significa del tamaño de un puño, ya que los adultos no sobrepasan el 1,5 metros de altura. Entre sus principales costumbres destaca su asombrosa habilidad como cazadores con flechas y redes, gracias a la cual cazan grandes antílopes, cerdos, monos y variedad de aves, entre otros animales. Los pigmeos destacan también por característica música vocal, que forma parte del tipo de música de las tribus africanas más llamativa. Utilizan patrones musicales con repeticiones y numerosas figuras rítmicas que hacen de sus cantos improvisados todo un espectáculo. Caminar durante kilómetros. Este punto va relacionado con el tema del agua y del hambre, ya que gran parte de la población africana deben caminar durante kilómetros para poder abastecerse de agua, como si de una maldición se tratase. No solo deben pasar por muchos percances para lograr obtener el fluido principal para la vida, sino también deben agotar energía caminando durante horas mientras recorren muchos kilómetros para lograr obtener un poco de estos recursos. Es mi rutina 3 veces al día, tengo que ir a buscar agua para nuestro uso y también para las cabras y ovejas, ya que están demasiado débiles para caminar, manifestó Pauline Epungu, una habitante de este continente. Sahara. Es el desierto cálido más grande del mundo y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico. Con más de 9.400.000 kilómetros cuadrados de superficie, abarca la mayor parte de África del Norte ocupando una extensión casi tan grande como la de China o Estados Unidos. El Sahara se extiende desde el Mar Rojo, incluyendo partes de la costa del Mediterráneo, hasta el Océano Atlántico. Hacia el sur, está delimitado por el Sahel, un cinturón de sabana semiárida tropical que conforma las regiones que cubren el norte del África subsahariana. Río Nilo. Es el mayor río de África, que fluye en dirección norte a través de 10 países: Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda,
Kenia, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán, Egipto y Etiopía, hasta desaguar en el extremo sureste del Mediterráneo, formando el gran delta del Nilo, sobre el que están situadas las ciudades de El Cairo y Alejandría. Tiene una longitud de 6.650 kilómetros, el segundo río más largo del mundo, tras el Amazonas. Aunque cabe recalcar que durante siglos fue considerado el río más largo del mundo, sin embargo, mediciones de los años 2007 y 2008 han redefinido el nacimiento del Amazonas en la cuenca del río Apurímac al sur del Perú, designándolo como el río más largo del mundo. Este río se encuentra en este punto del video por diferentes sucesos un poco extraños, solo que por falta de enfoque en el mismo e investigación de las autoridades nunca se ha esclarecido cuáles fueron, pero es totalmente obvio que en uno de los ríos más grandes del mundo van a suceder cosas fuera de lo común. Momias. Primero iniciaremos con la denominada momia negra. Juan Muggiag fue un niño de 2 años y medio que vivía con su familia en las montañas de la Caquis hace más de 5.500 años. Vivió en una sabana fértil y próspera, pero aún así murió antes de alcanzar los 3 años. Su familia formó parte de una cultura que desarrolló rituales tan sofisticados como la momificación. Era un pueblo subsahariano de africanos que accidentalmente le dieron al mundo la momia negra más antigua que se haya encontrado jamás. Otra momia que sorprendió a la humanidad fue aquella que hizo pensar a los científicos que se trataba de un sacerdote, pero resultó ser la única momia egipcia que se conoce de una mujer embarazada. Su hallazgo fue revelado en un artículo publicado en la revista Journal of Archaeological Science. La momia fue descubierta por un equipo de investigadores polacos del proyecto de momias de Varsovia, que se inició en 2015 y que utiliza tecnología moderna para examinar las piezas albergadas en el Museo Nacional de Varsovia. Exámenes realizados con un escáner determinaron que no se trataba de un religioso sino de una mujer en las fases avanzadas del embarazo. Los expertos que participan en el proyecto creen que los restos pertenecen probablemente a una mujer de alto estatus, de entre 20 y 30 años de edad, que falleció en el siglo I a.C. Otro caso comentado fue el de que varios arqueólogos desenterraron varias momias de 2000 años en Alejandría, en el norte de Egipto, y se sorprendieron al ver que dentro de la boca de una de ellas había una lengua de oro. El descubrimiento lo hizo un equipo de científicos conformados por egipcios y dominicanos, que trabajaban en el templo Toposiris Magna de Alejandría. Allí, en 16 tumbas excavadas en la roca populares en las épocas griega y romana, había momias mal conservadas. Los especialistas creen que al muerto se le colocó el amuleto hecho de oro con forma de lengua con el propósito de que pudiera hablar ante la corte del dios Osiris en la otra vida, después de la muerte. Gatos sagrados. El gato es uno de los animales cuyos atributos se veneraban en el antiguo Egipto. Se le asociaba sobre todo con la protección, ya que al ser perteneciente de la familia de los felinos, se lo asemejaría directamente con el león, el cual para los egipcios, sería el dios del sol, Ra. Faraón Tutankamón. Fue un faraón del antiguo Egipto, último monarca de su familia real en el final de la dinastía 18 que gobernó entre 1334 y 1325 a.C., según la cronología convencional del Imperio Nuevo de la historia de Egipto. Su padre era el faraón Akenatón, que se cree que estaba enterrado en la tumba KV55, mientras que su madre era la hermana de este, identificada como tal por una prueba de ADN realizada a una momia desconocida llamada la Dama Joven, que fue encontrada en la tumba KV35.2. Los nombres del faraón, Tutanjatón y Tutankamón, se cree que significan imagen viviente de Atón, imagen viviente de Amón, aunque el reemplazo de Atón por Amón se hizo después de su muerte. Por otro lado y como dato curioso, durante muchos años persistieron rumores de la existencia de una maldición del faraón, probablemente alimentada por periódicos que buscaban ventas en el momento del descubrimiento de la tumba. Esta supuesta maldición se cimentaba sobre las supuestas muertes prematuras de algunos de los primeros en entrar en la tumba, el más destacado de todos ellos el mecenas de las excavaciones, Lord Carnarvon, que falleció el 5 de abril de 1923, solo 5 meses después del descubrimiento del primer escalón que conducía a la tumba. Pirámides de Giza. Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios legados por los egipcios de la antigüedad,
Los más portentosos y emblemáticos reconocidos fueron construidas como criptas reales para los faraones a partir del año 2630 y 2610 a.C., con bloques de piedra revestidos de caliza. Eran a la vista grandes construcciones de color blanco, símbolos del Egipto moderno, y aunque se han localizado al menos un centenar, las más reconocidas son las pirámides de Keops, Kefren y Miserino levantadas en la llanura de Giza, por orden de estos faraones, siendo una de ellas la más alta realizada y que se observan a las afueras de la capital del Egipto moderno, El Cairo. Lo curioso y misterioso de este hecho, parte de la pregunta, ¿quién construyó esas pirámides, con tal exactitud y dimensiones? Mucho se ha especulado, que si alienígenas, o si esclavos con ayuda de espíritus o seres desconocidos, pero aún estamos lejos de la realidad, aunque en el afán de responder a esta especulación, científicos han dado hipótesis que la verdad son explicaciones muy rebuscadas, hasta el día de hoy sigue siendo un misterio total para toda la humanidad. Altas temperaturas. El calor extremo es un grave peligro para la salud de las personas, afecta al sistema cardiovascular y es particularmente peligroso para los ancianos y las personas con problemas de salud preexistentes. Más preocupante es que las proyecciones climáticas muestran que tales olas de calor sobre el continente africano serán más calientes y más peligrosas, incluso si el calentamiento global se mantiene por debajo de 1.5 grados centígrados. Se prevén aumentos particularmente fuertes de calor extremo sobre África Oriental y Meridional. Casi llegando al final de este iceberg, llegó el momento de pasar al siguiente punto. Maldición a Pep Guardiola. Hace 4 años el agente ucraniano Dmitry Seluk se mostró molesto con la decisión de Guardiola de relegar al banco al jugador Yaya Touré, forzando su salida del City, y señaló que los chamanes africanos, que poseen un don que les permite ser intermediarios entre las fuerzas que rigen el universo y el orden sobre la tierra y la humanidad, originarían una especie de maldición que le impediría volver a ganar el trofeo. La forma en que actuó con Yaya Touré, inventando varios pretextos para no dejarlo jugar, puso a toda África en su contra. Muchos aficionados africanos se alejaron del Manchester City. Estoy seguro de que muchos chamanes africanos no dejarán que Guardiola gane la Champions League en el futuro. Será como una maldición africana sobre Guardiola, el tiempo dirá si tengo razón o no, afirmó Seluk, según consignó el diario Esto de México. Chamanismo. El chamanismo se refiere a una clase de creencias y prácticas tradicionales similares al animismo. Dentro de esas creencias, los chamanes obtienen su poder de las fuerzas de la naturaleza, incluyendo las de los animales, para mediar entre el mundo ordinario y el mundo de los espíritus, por lo general en estados alterados de conciencia. Aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo, profetizar, interpretar los sueños, usar la proyección astral y viajar a los mundos superior e inferior. Como resultado de estos rituales espiritistas a los que generalmente recurren estas personas, se ha viralizado un metraje en el que se puede observar cómo con ayuda espiritual se mueven ciertos objetos que por cultura se deduce que es con ayuda de demonios y demás.